Hola, ¿cómo están? Hace tiempo que no les grabo un video por acá. Y hoy día mm, les quiero compartir una reflexión que he tenido con mis coaches esta semana, con algunas, y tiene que ver un poco con la necesidad de saber hacia dónde voy, o saber lo que quiero hacer, o cuál es mi propósito, o cuál es mi misión. Muchas veces cuando estamos en procesos de autoconocimiento, de expansión de conciencia, eh, empiezan a darse cuenta, cuando empiezan a observarse y a observar sus hábitos, sus pensamientos, cómo se hablan, cómo se relacionan, que hay muchas cosas que no les hacen sentido en cómo se relacionan o con las personas que se relacionan o que sus trabajos ya no las llenan o que sienten que la vida que crearon no les hace sentido. Y en ese mismo instante, cuando notan que no lo que tienen o cómo viven no es coherente con lo que están descubriendo que es lo que les interesa o les atrae, sienten la necesidad inmediata de saber hacia dónde van, hacia dónde van a llegar y cómo lo van a hacer. Entonces, si es un tema de laboral, por ejemplo, es como que necesitan saber en qué van a emprender o dónde o en qué tema, o sea, como que se imaginan el castillo armado completo al tiro y cómo lo van a hacer y cómo lo van a gestar el proyecto y como que todo fuera así como a ser inmediato. Si es que quieren irse de Santiago, al tiro quieren saber, saben que ya no quieren vivir en la ciudad, pero quieren irse a, no saben si se quieren ir al sur o al norte o fuera de Chile, como que hay una necesidad, o si de repente sienten que como que la vida no tiene ni un sentido, necesitan al tiro como saber cuál es mi propósito, cuál es mi misión en la vida, cómo voy a trascender. Entonces al final es como una necesidad mental, porque al final eso es solamente control, es como una necesidad de tener el control de lo que va a ocurrir o la expectativa hacia dónde voy a ir y cómo voy a hacer ese camino para llegar para allá. Entonces, lo que, mm, lo que yo las quiero invitar hoy día es como a sacarse como esa necesidad de controlar el cómo va a ser este camino que voy a hacer nuevo o novedoso, sino que en el fondo se vean gestando hoy la realidad de lo que quieren sentir, la realidad de cómo se quieren sentir, la realidad de lo que quieren manifestar. Y cuando uno se sostiene en esa vibra, cuando uno se sostiene conectado con esa verdad, automáticamente las cosas fluyen y el cómo voy a hacerlo deja de ser un tema porque las oportunidades aparecen y aparecen las sincronías y todo empieza a fluir hacia un camino novedoso que ni siquiera nos imaginábamos, porque al final lo que uno se puede imaginar o lo que uno pueda proyectar en esta necesidad de controlar lo que va a pasar es súper acotado dependiendo de las experiencias que uno ha tenido nada más. No puedes abrirte a más posibilidades que esa y las posibilidades son infinitas. Entonces, eso también hace que sintamos mucho miedo al cambio, mucho miedo a esa incertidumbre, mucho miedo a entregarnos. Entonces, ¿cuál es este? Y este tema también está bien manoseado. Siento que hay mucho taller de descubre tu propósito, descubre tu misión, conéctate con tu propósito. Es como ten la seguridad del camino que vas a gestar, cuando al final el camino que vas a gestar hoy o lo que tú puedas imaginar como camino a gestar probablemente nunca va a ser lo que realmente vas a hacer. Entonces, y está limitado a lo que se te pueda ocurrir hoy día en base a lo que hay vivido nomás. Entonces, cuando sienta la necesidad de hacer un cambio, cuando sienta la necesidad de cambiarse de trabajo, de separarse de su marido o pareja, de emprender nuevos rumbos donde vivir o querer cambiar el estilo de vida o cambiar hábitos de vida también, es importante que se entreguen al momento presente, a la experiencia de la vida en este momento, porque eso va a ser lo que va a
empezar a hacer camino para algo novedoso a ocurrir en coherencia con lo que les importa o les interesa o les hace sentido. Entonces, es conciencia en cada segundo, es conciencia en cada decisión, es conciencia en cada momento que viven, es vivir cada experiencia de la vida en plenitud, con toda la conciencia del momento presente, para sacarle el jugo a esa experiencia y para que esa experiencia me permita primero observarme, conocerme, saber qué necesito, qué no necesito, qué me hace sentido, qué no me hace sentido, y desde ahí conectar con lo que sí me hace sentido y empezar a gestar un camino o decisiones, acciones, pensamientos que vayan en coherencia con eso que me hace bien y empezar a hacer un camino hacia algo que me haga bien. Y no es como que uno va a encontrar el propósito o va a encontrar la meta y es como que ya, y terminé y ya tengo la vida resuelta. Esto es para toda la vida, es como, es todos los días el trabajo de conciencia. El punto es que a medida que uno desarrolla este músculo de la conciencia, automáticamente la conciencia es innata, ¿no? Uno no tiene que estar como haciendo el trabajo de sostenerse conectado. Cuando uno vive a un ritmo muy de sobrevivencia, siempre como cumpliendo todo muy bien todos los roles de mamá, de esposa, de pareja, de profesional, de hija o de lo que sea, dueña de casa, uno está como todo el día para afuera, como siempre como pendiente de cumplir todo muy bien a la percepción, todo muy controlado. Entonces salirse de eso es el primer desafío. Pero cuando uno ya lleva hartos años en eso, esos momentos de desconexión son más visibles a la propia perspectiva, porque uno ya está más atenta y como que uno cacha ya, que no se demora tanto en cachar que está para afuera y le es más fácil volver a reconectar y volver a ser consciente cada decisión y cada momento de la vida, de la experiencia de vivir. Entonces, les comparto esto porque estamos entrando en una nueva cuarentena, porque probablemente muchas no se lo esperaban, quizás creían que la normalidad, quizás íbamos de nuevo a que iba a volver ese ritmo que la mayoría tenía antes de que empezara esta pandemia hace un año, un poquito más, unos días más. Y quizás esta es la nueva oportunidad que les está dando la vida de poder conectar con esas inquietudes o con esas cosas que saben que ya no les hacen sentido, y quizás es el momento para poder conectar con los deseos del alma y empezar a accionar desde lo que sí les hace sentido. Y para eso muchas probablemente van a caer en esta necesidad de querer controlar o de querer asegurar o de proyectar cómo van a ser las cosas. Les va a dar miedo esta incertidumbre y probablemente se van a paralizar y van a empezar a redundar en la decisión y probablemente van a tender a volver a la zona de confort. Entonces, no tengan expectativas, traten de controlar solo lo que es controlable. Y ábranse a todas las infinitas posibilidades que les puede traer esta nueva forma de vivir en coherencia y conscientemente desde lo que a uno le hace sentido. Eso les quería compartir hoy día. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana.